Esta vez parecía que estaba todo dado después de 20 años de negociaciones y desencuentros para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, creando un mercado potencial de 780 millones de consumidores destinado a convertirse en la mayor área de libre comercio del mundo, movilizando el 20% de la economía mundial. Las precondiciones para llegar a un entendimiento final se sentaron en 2019 en el encuentro del G20 en Osaka, Japón, y el escenario para lograrlo era la cumbre número 63 del bloque regional celebrada en Río de Janeiro. This is a truly historic moment. This agreement has been 2 decades in the making. The negotiations started 20 years ago, yesterday, on the 28th of June 1999 in Rio. They have been long and often tough, and we have come closer before, but today we finally delivered. Sin embargo, desde aquel hito en Osaka, que parecía haber acercado las posiciones, las diferencias volvieron a manifestarse entre ambos bloques. Los términos establecían que se eliminaría para los países que integran el bloque comercial sudamericano el 93% de los aranceles de la Unión Europea y un tratamiento preferencial para el 7% de aranceles restantes. Esto implicaría el acceso al mercado europeo para productos agrícolas del Mercosur como carne vacuna, pollos, azúcar y etanol, entre otras mercancías, así como ventajas para los productos brasileños de jugos y concentrados y para los exportadores argentinos de pescados. De manera simétrica, el Mercosur debía comprometerse a remover un 91% de sus barreras arancelarias para productos europeos que incluyen vinos, quesos, partes de automóviles, químicos, máquinas industriales y textiles, entre otros. Sin embargo, en los más de 3 años que pasaron desde el preacuerdo en Japón, una oposición encabezada por agricultores europeos y organizaciones ambientalistas de ambos bloques trabaron el avance de las negociaciones y llevaron al presidente de Paraguay, Santiago Peña, a lanzar un ultimátum. El acuerdo debía firmarse durante la presidencia brasileña del bloque regional antes del 7 de diciembre, día en que pasaría a manos de Asunción. Nosotros estamos a favor de ese acuerdo y también compartimos la visión de Brasil que algunas restricciones, principalmente en términos ambientales, son muy duras para una región del mundo que necesita desarrollarse. Brasil, por parte del Mercosur, y España y Alemania del lado europeo, impulsaron con energía la firma definitiva. Pero se toparon con la oposición frontal de Francia en la Unión Europea y de Argentina del lado sudamericano. Brasilien ist unser wichtigster Handelspartner in Südamerika. Mehr als 1000 deutsch-brasilianische Unternehmen tragen signifikant dazu bei. Um die enormen Potenziale zu nutzen, die in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen liegen, unterstützen Brasilien wie Deutschland den Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens. Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, dass das Abkommen nun zügig finalisiert wird. El presidente francés Emmanuel Macron hundió toda posibilidad de acuerdo en la cumbre de cambio climático de la ONU en Dubái al señalar que los productos del Mercosur no cumplen las exigencias ambientales europeas. Muchos creen que en realidad detrás de esas demandas hay más que preocupaciones ambientales, la presión de los productores agrícolas franceses que se niegan a competir y perder sus subsidios. Depois de eu conversar com a Von der Leyen, eu conversei com o Macron. E eu quero só alertar que não é apenas o Macron. Foi o Macron, foi o Sarkozy, foi todos os presidentes, Chirac, foi o nosso companheiro, sabe, do Partido Socialista, François Hollande. Nenhum deles se propõe a fazer acordo com o Mercosul, porque eles têm problemas políticos e financeiros com os produtores franceses. El cambio de gobierno en Argentina, que pasa de Alberto Fernández a Javier Milei, también contribuyó a frenar la iniciativa. Si bien Milei criticó al Mercosur, al que calificó de proteccionista, sus colaboradores de política exterior se mostraron proclives a aceptar el acuerdo. Pero la negativa vino del gobierno saliente, que mantuvo su postura histórica de considerar que agravaría las asimetrías económicas entre ambos bloques y pondría en riesgo las exportaciones primarias y manufactureras. Las malas perspectivas hicieron que el comisario de Comercio de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, cancelara a último momento su viaje a Río de Janeiro para participar de la cumbre del Mercosur.
El comercio bilateral entre ambas regiones, aún sin el acuerdo, es enorme. Entre 2018 y 2022, el Mercosur exportó en promedio unos 21.000 millones de dólares en productos agroindustriales, un número que podría multiplicarse exponencialmente sin aranceles. El naufragio de la iniciativa en este momento abre la incertidumbre sobre su concreción futura en algún momento de 2024, aunque desde Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva asegura que no se dará por vencido e intentará lograrlo a pesar de los obstáculos. Santiago Peña, el presidente del Paraguay, quien se encuentra en la Argentina para participar mañana de la asunción de Javier Milei, fue consultado sobre la cumbre del Mercosur y esto dijo. Se espera mucho diálogo, se espera que podamos avanzar. Si hay algo que lastimosamente yo lamento es que no pudimos avanzar en muchos de los temas. Ustedes saben, tuvimos esta reunión de la cumbre de Mercosur hace unos días en Río. Creo que han habido avances, firmamos un acuerdo de libre comercio con Singapur. Lo de Mercosur, Unión Europea no avanza. Yo tengo una posición muy crítica. Yo creo que Europa no quiere realmente que avancemos y nosotros tenemos que seguir integrándonos al interior del Mercosur y desde el Mercosur como bloque económico con todas las regiones del mundo. Bien, rápidamente veamos en números. Mercosur, Unión Europea, datos de 2022 del año pasado. Este intercambio a exportaciones Mercosur a Unión Europea ascienden a 64.300 millones de euros. Las exportaciones Unión Europea a Mercosur, 56.300 millones de euros. Datos del año 2022. Y ya compartimos la lista de los intercambios, de los intercambios comerciales. A ver, rápidamente, entre Mercosur y Unión Europea, principales rubros de intercambio comercial: maquinaria y elementos eléctricos, productos químicos, medicamentos y vacunas, aviones y partes de aviones, partes y accesorios para vehículos, fungicidas, embarcaciones y grúas flotantes y metales. Intercambio entre Mercosur y Unión Europea. Justamente aquí los rubros, hasta aquí la Unión Europea al Mercosur. Y el Mercosur vende a la Unión Europea biodiesel, carne bovina, harina y porotos de soja, vinos, maní, limones, aceite para uso industrial y pasta de madera. Bueno, hasta aquí los números del año 2022, como recién veíamos, el intercambio en millones de euros y los diferentes rubros. Bueno, lo que dejó la cumbre del Mercosur, la posibilidad de un acuerdo que finalmente no se selló entre la Unión Europea y el Mercosur. A ver, Ever, ¿por qué finalmente no se llega a este acuerdo? ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra de un posible acuerdo? Bueno, Pablo, vamos a tratar de explicar brevemente qué es lo que ha sucedido y por qué esta gran expectativa que se había creado en torno a la posible firma, teniendo en cuenta las grandes oposiciones que tiene este tratado. Así que vamos a empezar refiriéndonos a esas oposiciones de los dos lados del Atlántico, tanto en el Mercosur como en la Unión Europea. Primera discusión, un poco las que se reflotaron y las que aparecieron en el discurso público a partir de este fracaso de la firma del tratado, tiene que ver con las asimetrías que estarían presentes en este acuerdo. Lo vimos recién cuando veíamos en las placas los productos que cada una de las regiones exportan hacia las otras. Claramente hay una centralidad de las materias primas y de los productos agrícolas y ganaderos desde América del Sur, desde el Mercosur hacia la Unión Europea, mientras que lo que importamos son productos químicos, autopartes, productos manufacturados, productos centralmente industrializados en el caso de lo que viene desde la Unión Europea hacia América del Sur. Ahí tenés una primera discusión en torno a el fortalecimiento de esas asimetrías a partir de un tratado de libre comercio, sobre todo en la sociedad civil y en ciertos sectores que se movilizan en oposición a ese tipo de reducción de aranceles que intensificarían ese desequilibrio, tanto en el Mercosur como incluso también en sectores europeos que por razones diferentes también se oponen a esta importación más importante o más voluminosa de materias primas y sobre todo de productos alimenticios del Mercosur en Europa, dado que denuncian una suerte de competencia desleal con la producción europea porque las condiciones laborales son diferentes en América del Sur, porque las condiciones sanitarias y las exigencias en términos de sostenibilidad ecológica también son diferentes. Así que ahí tenés una suerte de desacuerdo político al interior de cada uno de los bloques. Ahora, en términos de intereses, también hay fuertes desacuerdos y son los que aparecieron claramente a partir, sobre todo, de la postura que terminó sincerando en cierta medida
Francia durante esta última cumbre a partir de su rechazo a la firma del tratado. ¿Por qué esta oposición de Francia? Bueno, porque a diferencia de otros miembros del bloque, centralmente lo decíamos en los títulos España y Alemania, pero también otros países de la Unión Europea, bueno, estos países, a diferencia de Francia, tienen un gran interés en estrechar lazos con el Mercosur y con otras regiones, pero puntualmente con el Mercosur, por varios motivos. El primero de ellos, la necesidad de diversificar mercados ante la posibilidad de una suerte de intensificación de los conflictos con China. Recordemos que de aquí en adelante estamos asistiendo a una competencia, sobre todo entre los Estados Unidos y China, pero en la cual Europa juega un rol particular con una alianza política importante con los Estados Unidos, pero a su vez con una sociedad comercial muy importante con China. Por lo tanto, la posibilidad de la intensificación de esa conflictividad le hace ir a buscar otro tipo de mercados dentro de los cuales el Mercosur sería un mercado importante. En ese mismo contexto, países como Alemania, como España, pero también otros miembros de la Unión, están muy interesados en ciertos productos que tienen los países del Mercosur, notablemente todo lo que se denomina minerales raros, litio, cobre, etcétera, todos una serie de minerales y de materiales que son necesarios para la transición energética que encara Europa durante estos años y para también las penurias en términos de combustibles a raíz de los conflictos y las guerras que a las cuales venimos asistiendo durante los últimos años. ¿En qué se diferencia Francia y por qué siempre termina en cierta medida torpedeando este acuerdo? Bueno, en el poder, la fuerza y la capacidad de movilización política de lo que es su sector productor de alimentos, el sector agrícola francés, que tiene una capacidad de impugnación muy fuerte y de movilización muy fuerte. Ya asistimos a ese tipo de movilizaciones en el pasado. Bueno, ahí hay una fuerte oposición, incluso transversal, te diría, a todos los sectores políticos, en el caso de la política francesa, que se oponen con ciertos reparos con respecto a condiciones socioambientales, a no contribuir a lo que ellos denominan la acentuación de la deforestación en los países del Mercosur y notablemente en Brasil. Perdón, la cuestión es el tema de proteger. Si Francia le está exigiendo a sus propios productores cumplir con ciertas medidas ambientales, dice Macron, es injusto, digo entre comillas, es injusto que entren productos agrícolas del Mercosur más baratos que no tienen tantos cuidados ambientales y que además van a arruinar a nuestros propios productores, que sabemos que Francia protege, y en general Europa. Pero hay que decir también que el anexo, este famoso anexo que se hizo al acuerdo de 2019, era un anexo de la Unión Europea en general, y ese es el anexo precisamente que incorpora el factor ambiental y que en América Latina, bueno, en el Mercosur, lo denunciaron como una excusa para el proteccionismo, ¿no? Entonces quedó un poco confuso, igual, no sé, díganme ustedes si no fue así, porque en realidad esto Lula lo confirmó también hace algunos meses, diciendo, bueno, este anexo, la verdad, que boicotea de alguna manera lo que veníamos acordando porque intenta proteger a los agricultores contra nuestras materias primas que pueden ingresar o productos agrícolas que pueden ingresar a la Unión Europea. Pero al final, Lula, se mostró de acuerdo con firmar este tratado. Entonces, la pregunta es, ¿qué quedó con esa postura de Lula o qué se negoció? Porque quedó en la nada, ¿el anexo iba a seguir o no iba a seguir? Y esta en realidad es la posición también argentina, que dice, no, a ver, acá hay un perjuicio para las materias primas que ingresen del Mercosur y además hay una falta de protección a nuestras industrias, porque los productos industrializados que vienen de Europa también van a perjudicar a nuestros propios productos industrializados. Entonces ahí me parece que quedó un poco confuso, no sé cómo se habrá resuelto, pero me parece que ahí se marcó un poco la diferencia entre Brasil y Argentina. No sé qué. Sí, esas fueron también las negociaciones de los últimos meses a partir de lo que había sido esas restricciones que se habían hecho públicas entre en cierta medida Pedro Sánchez y Lula, que encabezaron estas negociaciones. La discusión era hasta dónde esas restricciones medioambientales, digamos, y en términos de cumplir, centralmente dos, ¿no? Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y llegar a ciertos objetivos de reducción de la deforestación. ¿Qué expresó frente a eso el Mercosur en la voz de Lula? Bueno, si ustedes, países europeos, ni siquiera ustedes están cumpliendo con los objetivos de los acuerdos de París, no nos pueden imponer a nosotros como bloque que cumplamos con ellos. Aparentemente todo indicaría que la negociación había llegado a un punto tal que esas exigencias
se transformarían o derivarían en una suerte de recomendaciones, pero que no podrían bloquear en el corto plazo al menos las potenciales exportaciones del Mercosur hacia Europa, que es el gran temor que expresaban los países del Mercosur. Claro, pero eso para no quedó firmar establecido, no es que dijeron, no, dimos de baja el anexo, que fue como más bien un acuerdo de palabra, que siempre sabemos que cuando hay acuerdo de palabra, el más débil pierde. Y en sí, este o caso... parecieran ser como detalles más técnicos de posturas, me parece más históricas y de acuerdo también a cada gobierno. De hecho, bueno, lo planteábamos sobre todo en Francia y en Europa, pero también en Mercosur. ¿Por qué había tanta expectativa? Porque también existe la necesidad de avanzar en algo, en un Mercosur que en los últimos años ha estado marcado por, desde el momento en el que Lacalle Pou dijo que era un lastre, de hecho ha insistido esta semana en el Tratado de Libre Comercio con China, planteando nuevamente que sí, que lo quiere hacer con el Mercosur, pero si el Mercosur no está de acuerdo, Uruguay tiene la posibilidad o quiere avanzar en un tratado de libre comercio con China. Digo, las posturas, sobre todo la incertidumbre que también ahora se genera de, bueno, el nuevo gobierno de Javier Milei, que en su momento ha dicho que incluso se había vaticinado la posibilidad de salir del Mercosur, algo que parece que ha bajado en la última instancia, pero que sí se espera una postura muy distinta a la del gobierno de Alberto Fernández, y sumar también a Bolivia, que ahora también es miembro del Mercosur y que de hecho, por ejemplo, en el documento en relación a Venezuela no lo ha suscripto, a diferencia del resto de los países. Con esto quiero decir que también la incertidumbre de qué pasa ahora con Bolivia, que ingresa, y con el nuevo gobierno de Javier Milei en un Mercosur en el que en el último tiempo lo que más ha sobresalido han sido las diferencias y las críticas entre los miembros socios del Mercosur. Bueno, Santi Peña, que es quien asume la presidencia pro tempore, dijo, bueno, quizás la Unión Europea no tienen interés, vamos a pasar a tener acuerdo con quienes sí tengan interés, o sea, bajó un poco el tono de la gravedad de lo que significa no haber suscrito este acuerdo, y que está dispuesto a negociar con otros países. Bueno, de hecho, el Tratado de Libre Comercio con Singapur fue una de las el primero en pocas... 12 años después de Egipto. Exacto. Las dos noticias positivas fueron estas, este Tratado de Libre Comercio con Singapur y el ingreso de Bolivia, que también llevaba un montón de tiempo sin poder efectivizarse. Pero bueno, ahora vamos a llegar a un año de Santi Peña, el presidente paraguayo, en la presidencia pro tempore, con una visión quizás un poco más pragmática que se va a necesitar, porque si no las diferencias ideológicas van a seguir paralizando el bloque. Sí, todo eso era lo que en cierta medida apuraba y había generado esta suerte de expectativa que en cierta forma podríamos ver ahora como injustificada, digamos, ¿no? El apuro, por un lado, por el cambio de autoridades en el Mercosur, por los cambios políticos que vienen en la región, pero también en el caso europeo. Recordemos que el año que viene hay elecciones europeas, que la presidencia pro tempore pasa a Bélgica, que después va a ser la Hungría de Víctor Orbán, después de las elecciones. Por lo tanto, estamos más allá de que los liderazgos y Lula haya expresado que las negociaciones continúan, todo hace pensar que entramos en una etapa de una suerte de congelamiento de esta negociación hasta que el panorama esté más claro durante 2024. Bueno,